Buenas noches, compañeros, vamos a resolver el ejercicio de circuito mixto. Vamos a encontrar todas las intensidades de cada resistencia, las potencias y los voltajes. Este es el ejercicio que nos vamos a resolver. Como ven, primero vamos a hacer la reducción del circuito. La resistencia 9 y la resistencia 10 están en un circuito en serie. Entonces vamos a sumarlas y la he denominado con la letra A. 10 kiloohmios más 100 kiloohmios me dan 110 kiloohmios. Entonces, como ven, ya hacemos la reducción de estas dos resistencias y me queda RA, como vemos en el gráfico. Entonces, vamos a seguir haciendo la reducción. Entonces, desde la resistencia R5 a la resistencia RA, como está en un sistema paralelo, le he denominado con la letra RB. Entonces vamos a sumar todas estas resistencias, dándonos un valor de 4.49 kiloohmios. Después vamos a reducirla todavía un poco más. De R4 a RB las vamos a sumar. Esta está en un circuito en serie, la he denominado con la letra C. Entonces tenemos que la resistencia RC va a ser igual a la resistencia B y a la resistencia R4. Entonces nos va a dar un valor de 6.049 kiloohmios. Como vemos, ya tenemos un gráfico más pequeño, pero igual lo vamos a seguir reduciendo. Entonces tenemos en el gráfico que ya nos queda, tenemos la resistencia R3 y la resistencia RC que están en un circuito paralelo. Entonces vamos a sumarlas con la fórmula y nos va a dar un valor de 6.024 kiloohmios. Y nos va a quedar este gráfico que ustedes pueden ver. Nos queda ya solo un circuito en serie que nos da R1, R2 y RB. Entonces vamos a sacar la resistencia total. Entonces la fórmula para sacar la resistencia total es la suma de la resistencia R1 más de R2 y más de RB. Entonces tenemos una resistencia total de 11.324 kiloohmios. Y tenemos nuestro voltaje total, que no tendríamos que sacarlo, y vamos a sacar la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente, utilizando la ley de Ohm, tenemos que la intensidad es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Haciendo esta operación tenemos que nos da 9.119 mil amperios. También sacamos el voltaje total, que es igual al voltaje total por la intensidad de la corriente. Nos da un voltaje total de 50.86 mil megavoltios. Entonces nos está pidiendo el ejercicio que tenemos que encontrar la intensidad de la corriente y el voltaje de cada una de las resistencias. Como ustedes ven, aquí tenemos la fórmula. En el gráfico que nos quedó, en ese gráfico tenemos un circuito en serie. Entonces el circuito en serie nos dice que las intensidades de las corrientes son iguales. Entonces la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, intensidad 2 y la intensidad ID, como nos vemos en el gráfico. Entonces tenemos un valor que es de 2.119 mil amperios. Entonces aquí solo aplicamos la fórmula, el voltaje, que es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, y tenemos los primeros valores, como pueden observar. Entonces, para verificar si que estamos bien, estas resistencias podemos sumarlas y nos va a dar el valor de 24 voltios. Como ustedes pueden ver, haciendo esta operación de la suma de 4.24, 6.99 y 12.76 nos va a dar un valor de 23.99, que ese es el voltaje total. Entonces esta es una comprobación. Vamos a seguir sacándole los siguientes valores. Entonces, como tengo una de esta resistencia D, hemos hecho la suma de la resistencia R3 y RC, como ustedes pueden ver en el gráfico. Entonces, como este está en un circuito paralelo, nos dice que la resistencia de estas tres, sus voltajes van a ser iguales, como ustedes pueden ver en el gráfico. Entonces el voltaje de BD va a ser igual al voltaje de B3 y BC. Entonces tenemos un valor de 12.76. Entonces de este vamos a sacar las intensidades de la intensidad de la corriente.
Entonces, como lo podemos ver en el gráfico, solo aplicamos la fórmula y aquí tenemos un dato interesante. La resistencia 3 nos da un valor de 5 miliohmios. Entonces hacemos una conversión que nos da 5000 kiloohmios y aplicamos la fórmula. Entonces sacamos la intensidad de la corriente de R3 y la intensidad de la corriente IC, aplicando la fórmula. Entonces, para el siguiente gráfico que ya tenemos más arriba, entonces nos dice que la resistencia RC es la suma de la resistencia RB y R4. Entonces, como nos dice que está en un circuito en serie, entonces dicho valor de la intensidad de la corriente va a ser igual a 2.11 miliamperios. Igual, seguimos aplicando la fórmula. Tenemos para sacar el voltaje 4 es igual a la intensidad de la corriente 4 por la intensidad de R4. Nos da un valor de 4.22. Igual sacamos aplicando la fórmula el voltaje de B. Seguimos subiendo el gráfico. Como RB fue la suma de R5 y hasta RA, tenemos que es un sistema paralelo de circuito. Entonces nos dice que los voltajes va a ser igual de RB. Como ya habíamos aplicado la fórmula, el voltaje de RB nos da 8.54. Entonces tenemos que el voltaje de B va a ser igual al voltaje de B5, B6, B7, B8 hasta BA. Va a ser igual el voltaje porque está en circuito paralelo. Aplicando la fórmula para la intensidad, que es igual al voltaje dividido por la resistencia, tenemos los valores de cada una de las resistencias y solo aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula de la potencia, que es igual a multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. Aplicamos simplemente la fórmula y para finalmente subir al gráfico inicial, donde RA fue la suma del primer gráfico que tenemos de R9 y R10, que son las resistencias. Estas resistencias, como ustedes pueden ver, como es de un sistema en serie, nos dice que la intensidad de la corriente va a ser igual. Como ya habíamos sacado la intensidad de la corriente de A, va a ser igual a la intensidad de la corriente de 9 y la intensidad de la corriente de 10, teniendo un valor de 0.08 miliamperios. Y aplicamos igual la fórmula, que es para sacar el voltaje, que es la resistencia por la intensidad. Tenemos un valor de 0.8, igual ya tenemos aplicando la fórmula la potencia y el voltaje de B10, igual aplicando la fórmula, que tenemos un voltaje de 8 y aquí tenemos una potencia de 0.064. Entonces, como ustedes ven, solo es aplicar las fórmulas y fijarnos en qué sistema está, si es paralelo o está en serie. Y como al final nos pide de cada una los valores de cada una de las resistencias, simplemente es hacer un cuadro. Y como vemos, aquí tenemos todos nuestros resultados, los valores iniciales que nos dieron de todas nuestras resistencias, y tenemos la resistencia total. También tenemos el voltaje total que nos viene en el ejercicio. Aquí tenemos todos los voltajes de cada una de las resistencias, las intensidades de las corrientes y la potencia de cada una. Y eso es todo. Gracias.